Bueno, hola a todos y a todas. Es un placer estar para mí acompañando a Darío en esta emisión a distancia de su programa. Mi nombre es Mara Espasande, soy profesora en Historia, docente de la Universidad Nacional de Lanús. Y me gustaría compartir con ustedes algunas reflexiones que nacen en torno de la pandemia y de la situación en la que nos encontramos como pueblo, todos y todas atravesando un momento muy difícil que implica un esfuerzo colectivo para poder cuidarnos, para poder resguardar el sistema de salud y nuestra propia salud, y que nos lleva a reflexionar y a pensar en nuestro pasado y cómo hemos superado otras crisis en otros momentos de la historia. No pensando específicamente en la cuestión sanitaria, sino pensando en la cuestión política y social de la crisis que está por venir, porque como sabemos, la pandemia va a generar una gran crisis, no la cuarentena, no el aislamiento, sino lo que generó la irrupción de este virus desconocido hasta el momento y en todos los países del mundo. La caída del PBI, la falta de trabajo, la falta de las cuestiones mínimas que afectan a los sectores más empobrecidos, van a pegar muchísimo. Entonces, pensando un poco en la historia y reflexionando sobre otras crisis, podríamos comenzar o elegir como momento, siempre en la historia es arbitrario el momento que uno elige, pero podríamos elegir como momento la crisis del orden colonial. Podemos tomar esa sociedad de finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX, como una sociedad convulsionada que está buscando sus propios caminos que van a derivar finalmente en la Declaración de la Independencia de las Provincias Unidas del Sur, el 9 de julio del año 16, pero que va a completar este proceso Simón Bolívar en 1824-25, en las últimas batallas. En aquel momento, para pensar la crisis, podemos encontrar diferentes sujetos sociales que participaron, entre ellos aquellos que estaban disconformes con el sistema absolutista, con el sistema por el cual existía un monarca con absolutamente el control de todos los aspectos sociales, una sociedad basada en el privilegio de clase y vinculado al nacimiento, como era, por ejemplo, una sociedad estamental, ideas que planteaban mayor participación, algunas ideas igualitarias que planteaban el fin de la esclavitud. Todas estas ideas que vamos comentando fueron generando que tanto españoles como americanos, criollos e indígenas, hombres y mujeres, se unieran a partir de esa idea, no en contra de España, es un proceso que no vamos a trabajar en su profundidad, pero sino a favor de esas ideas. Y encontraron hombres y mujeres, líderes y lideresas que los acompañaron en este proceso. Sin ir más lejos, la primera junta encontramos a hombres como Mariano Moreno, luego encontramos a hombres como Belgrano, como San Martín. Tal vez de ellos San Martín ha sido el que quedó en la memoria colectiva como la síntesis de aquel que lideró una de las hazañas más importantes, como el cruce de los Andes. Poco se recuerda que también lo pudo hacer por la participación de los pueblos indígenas de la región del Cuyo, de los sectores empobrecidos, de los esclavos libertos, de todos aquellos que se sumaron a su ejército, y además con un Estado, siendo gobernador, un Estado muy, muy fuerte, presente, planificador, que llevó adelante una industria pensada para la guerra, mediante expropiaciones, mediante el cobro de impuestos extraordinarios y mediante una política muy intervencionista. Ese era San Martín, ¿no? Que va a retomar los ideales de los primeros hombres de Mayo. En ese contexto y con esas características, con la guerra gaucha en el norte, por ejemplo, con el liderazgo de Güemes, con la guerra de guerrillas en el Alto Perú, que en ese momento era parte de nuestro territorio, como por ejemplo Juan Azurduy, en ese contexto, en la banda oriental Artigas, también con el pueblo guaraní, los charrúas y los criollos más pobres siguiéndolo, en ese contexto se construye la independencia. Es decir, hay hombres y mujeres de un carácter excepcional, pero que también son hombres y mujeres del común, que representan a todos estos grupos que lentamente fueron gestando las ideas revolucionarias. Avanzando en la historia, la crisis que implicó las guerras civiles fue una crisis muy profunda
a partir del cual, después de la emancipación, como decía San Martín, primero seamos, después veamos cómo, en el cómo comienzan una serie de conflictos muy grandes que en nuestro territorio, en nuestra patria chica, se sintetizó con el nombre de unitarios y federales, donde aparece nuevamente la emergencia de una figura, como Juan Manuel de Rosas, que lo que propone es conciliar los intereses del interior, de sus caudillos y sus montoneras que se habían levantado en contra de la política unitaria, librecambista, de la época de Rivadavia, con los intereses de Buenos Aires, de la ciudad puerto y fundamentalmente de la campaña y de los hacendados. Este contexto es justamente lo que permite entender y ver cómo nuevamente hay una figura y hay un pueblo que está buscando alternativas, que en ese momento durante muchos años se logró un momento y una etapa de estabilidad. Avanzando en la historia, nos encontramos ya hacia finales del siglo XIX con la imposición del modelo oligárquico, de aquel modelo unitario que luego se toma al aspecto federal, pero que se queda con el corazón del proyecto unitario vinculado al modelo económico, un modelo librecambista, un modelo agroexportador, que justamente lo que va a plantear es un país hecho a medida de una minoría. Luego de las derrotas de las montoneras federales, de la derrota de Rosas, luego de la batalla de Pavón, donde Mitre se impone y unifica el país, al decir de Jaureche a sangre y fuego, donde se produce el genocidio en Paraguay en contra del pueblo hermano, luego la expansión hacia la zona chaqueña y la Patagonia, la formación del Estado, de este Estado que deriva en Estado oligárquico, justamente va a entrar también en crisis y va a ser cuestionado por el surgimiento del primer movimiento nacional y popular de la Argentina, el radicalismo, especialmente en su vertiente dirigida por Hipólito Yrigoyen. Ya es una sociedad distinta. Los antiguos gauchos, los antiguos montoneros, fusionan y derivan en un movimiento de carácter federal donde se articulan con los hijos de los inmigrantes, y esa clase media que se había conformado al calor de la llegada de la inmigración europea a finales del siglo XIX y principios del XX. Como bandera va a tener la democracia, la participación política, un discurso muy fuerte vinculado a la ética y a la moral, donde se van a tomar medidas muy importantes para el ejercicio de la soberanía, como mantener la neutralidad frente a la Primera Guerra Mundial, como condonar la deuda con el Paraguay, por ejemplo, o promover un congreso de países no alineados en América Latina, medidas tales como la creación de YPF, que implica un comenzar a pensar estratégicamente el desarrollo de la nación. Va a ser también una época contradictoria, porque bueno, va a haber represiones importantes a los trabajadores, que no hay tampoco que olvidar, pero lo cierto es que a partir de 1916 hasta el año 30, el radicalismo se gesta, a partir de la rama dirigida por Irigoyen, como un movimiento popular. Y la crisis del Estado oligárquico justamente se va a salir, se va a dar respuesta desde la organización colectiva y desde el liderazgo de este hombre particular, que era un hombre de pocas palabras públicas. Finalmente tenemos la última crisis que me gustaría mencionar, es la crisis de los años 30. El golpe de Estado del 30 inaugura una nueva etapa de intervención de las Fuerzas Armadas en la vida política del país de manera directa, y comienza una restauración oligárquica mediante el llamado fraude patriótico, de la mano de una profunda crisis económica y social. El nivel de pobreza, de exclusión, de falta de trabajo, se ve reflejado en los tangos de la época, sin ir más lejos, Gira Gira de Discépolo, el siglo XX Cambalache. Hay un sentir de época y de poder de poner en palabras y en el arte lo que vivía la gran mayoría de la población. En este sentido, los trabajadores, la clase obrera industrial, pensemos que desde el año 30 se había ido gestando una nueva clase, pero que en realidad se articula con la vieja clase obrera que se había conformado con la llegada de los inmigrantes y con ellos los partidos tradicionales
por decirlo rápidamente, de izquierda, ¿no? El socialismo, el comunismo, la corriente del sindicalismo revolucionario. A todos ellos se les había sumado los viejos inmigrantes y los migrantes del interior, los trabajadores y las trabajadoras que venían de la provincia, siendo ellos además mestizos y justamente herederos de aquellas viejas luchas montoneras, los cabecita negra para los porteños, van a conformar el segundo gran movimiento nacional que va a ser el peronismo y que va a emerger entre el año 43 y el año 45 con el liderazgo del coronel Perón. Nuevamente nos encontramos aquí con una crisis internacional, porque pensemos que estamos como en los años 30, estuvo la caída de la bolsa de Wall Street, después de la época de la guerra, de la Primera Guerra. El año 39 comienza la Segunda Guerra, por lo tanto estamos también en un momento de crisis, que repercute de manera fuerte en nuestro territorio. Es decir, la crisis del orden colonial, la crisis del Estado oligárquico, la crisis de los años 30, se enfrentan con organización de los sectores populares diversos, heterogéneos, pero que se articulan alrededor de la figura de diversos líderes, de hombres y mujeres, que van a sintetizar y que van a conducir políticamente cada momento. Me parecía que en contextos de crisis tan profundas como los que estamos en la actualidad, es bueno revisar la historia y ver que la historia se construye en forma colectiva, en una relación de ida y vuelta entre aquellos hombres y mujeres públicos que tienen lugares de conducción y aquellos grupos sociales que se organizan, que luchan, que desde su vivencia del día a día pueden comprender cuáles son los intereses de la patria para a partir de allí guiar su accionar.